Amigos productores, les habla el ingeniero agrónomo Adonai Porras. Continuando pues con el desarrollo de las interacciones que suceden entre nutrientes del suelo, y en este caso hablemos de las interacciones de un nutriente importantísimo como es el nitrógeno. El nitrógeno es quizá uno de los nutrientes más indispensables por su aporte, por su participación en todo el desarrollo de foliar de determinados cultivos. Y ese nitrógeno tiene interacciones con otros nutrientes en el suelo. Por lo tanto, debemos de estar monitoreando la concentración de nitrógeno porque sus excesos o sus deficiencias pueden estar alterando el comportamiento de otros nutrientes. Veamos, el diagrama de Mölder, diseñado por un científico hace años, él demostró que en el suelo y en la planta hay antagonismos y hay sinergia entre nutrientes. Antagonismos quiere decir que cuando aumenta un nutriente se disminuye la disponibilidad de otro, es decir, cuando aumenta uno, en este caso el nitrógeno, lo tenemos por acá, cuando este caballero aumenta, disminuye la disponibilidad de otros. Pero también hay lo que él llama un sinergismo, que cuando aumenta el nitrógeno, en este caso que es el que estamos analizando, pues se aumenta la disponibilidad de otros nutrientes. Los antagonismos aquí están representados por flechas rojas y los sinergismos por flechas verdes. Veamos el caso del nitrógeno, que es el que nos interesa. El nitrógeno tiene antagonismo con el cobre. Cuando el nitrógeno aumenta, disminuye el cobre. Cuando el nitrógeno aumenta, disminuye el potasio. Y cuando el nitrógeno aumenta, disminuye el boro. Sin embargo, el nitrógeno tiene sinergismo. Cuando él aumenta, también se aumenta la concentración de magnesio. Hay sinergismo entre el nitrógeno y el magnesio cuando este aumenta, pero hay antagonismo cuando él aumenta con el boro, con el cobre y con el potasio. Veamos aquí un cuadro más detallado. En este cuadro las flechas rojas me indican que hay antagonismo y esta flecha verde me indica que hay sinergismo con el magnesio. Cuando aumenta el nitrógeno, aumenta el magnesio, pero cuando aumenta el nitrógeno, disminuye el potasio, disminuye el cobre y disminuye el boro. Aquí observemos una tablita que me hizo la inteligencia artificial, donde me da unas características, por ejemplo, de 450 partes por millón, que es muy alto, está crítica la concentración de nitrógeno. Por lo tanto, me está afectando a estos señores. El potasio con 50 partes por millón, una deficiente bajo, muy bajo el cobre y muy bajo el boro. Esto para demostrar gráficamente el comportamiento de estos nutrientes cuando este señor nitrógeno está en forma alta, está lo que se llama tóxico para las plantas. Aquí hay un análisis de suelos donde nos está afectando en cierta medida la concentración de materia. Por ejemplo, aquí observen que tiene alta materia orgánica este análisis, esta muestra de suelo. Y lo demuestra aquí la concentración de nitratos, que está moderadamente alta. Esa concentración de nitratos es posible que nos esté afectando la concentración de boro, que está aquí muy bajo. Y igualmente nos puede estar afectando la concentración de calcio y de magnesio. Cuando se perturba, lo hemos visto en otros videos, cuando se perturba algunas de las bases, calcio, potasio y magnesio, ese comportamiento de esas bases tienen un papel muy importante en las interacciones con los demás nutrientes y en este caso con el nitrógeno que estamos viendo. Veamos entonces las interacciones del nitrógeno en el suelo con los demás nutrientes. Con respecto al fósforo, una fertilización con nitrógeno pues aumenta la demanda de fósforo para sostener. En suelos con bajo fósforo, el nitrógeno no se aprovecha eficientemente porque estos señores van amarrados. Por eso que a veces se aconseja aplicar fosfato diamónico, porque los dos contienen fósforo y contienen nitrógeno y estos son aliados. Pero cuando el fósforo está bajo, el nitrógeno no se aprovecha eficientemente. Otra interacción es con el azufre. Hay un sinergismo. Cuando aumenta el nitrógeno, pues se aumenta la disponibilidad de azufre. Nitrógeno y azufre son esenciales para la síntesis de aminoácidos. Una deficiencia de azufre pues no permite aprovechar la presencia de nitrógeno. Entonces, yo tengo un suelo deficiente de azufre, pues no estoy aprovechando, se me está perdiendo mucho nitrógeno porque la planta no lo está aprovechando. Otra interacción es el hierro. Las fertilizaciones con nitrógeno, especialmente los nitratos, elevan el pH alrededor de la raíz
y eso se reduce la disponibilidad del hierro, tal como lo vimos anteriormente. Aquí hay un antagonismo. Cuando se aumenta la oferta de nitrógeno, pues se disminuye la disponibilidad de hierro. El exceso de nitrógeno puede inducir a clorosis férrica, por eso es que a veces tenemos algunas coloraciones férricas en algunos cultivos, pero es posible que nos hemos pasado en exceso de nitratos y hemos desequilibrado, porque acuérdense que hay que tener una oferta o un equilibrio entre los nitratos y los amonios. Nitrato NO3 y amonio NH4. La urea contiene NH4 y nitrato de potasio, por ejemplo, tiene ese nitrato. Entonces, ese exceso de nitrógeno puede inducir que yo tenga flores con coloraciones amarillas y en el centro notemos hojas con clorosis, donde sobresale las nervaduras bien pronunciadas. Con respecto al potasio, la interacción del nitrógeno con el potasio hay un sinergismo. El nitrógeno y el potasio juntos favorecen el crecimiento y la síntesis de proteínas. Cuando yo tengo exceso de nitrógeno o bajo potasio, los tejidos los voy a tener débiles y susceptibles a enfermedades. Otra interacción es con el calcio y el magnesio. Cuando yo tengo exceso de amonio, hay una competencia con el calcio y el magnesio en la absorción. Eso genera deficiencias. Este NH4 con una carga y estas dos cargas, pues hay esa interacción. Entonces, por lo tanto, hay que tener un balance catiónico entre el NH4 y estos señores calcio y magnesio para evitar antagonismo. El zinc, el cobre y el manganeso, el exceso de nitrógeno aumenta la demanda de estos micronutrientes. El exceso de nitrógeno pone a la planta a exigir más cobre, más zinc, más manganeso. Eso hace que la planta presente deficiencias de zinc, cobre y manganeso porque el exceso de nitrógeno está poniendo a la planta muy exuberante y está exigiendo estos señores. De modo que voy a tener carencias de zinc o cobre o en su defecto manganeso. Con respecto al boro, un exceso de nitrógeno me aumenta la necesidad de boro para sostener el crecimiento reproductivo. Entonces, si hay exceso de boro, hay alta concentración de nitrógeno, la planta empieza a demandar boro, especialmente en los periodos de floración, prefloración y floración. ¿Por qué? Porque la deficiencia de boro con altas concentraciones de nitrógeno pues me genera problemas, como dijimos, en la floración y en el cuajado. Entonces, por esto es clave estar monitoreando las concentraciones de nitrógeno a través de análisis foliares en cultivos perennes como el aguacate, los cítricos, y es también estar haciendo análisis de suelo en los cultivos anuales, como sucede con las hortalizas. Cada vez que se haga una cosecha, pues al año tengo que hacer un análisis de suelo para ver cómo está el comportamiento, no solamente del nitrógeno, sino también el comportamiento de los nutrientes, porque ya hemos dicho, como lo hemos visto en los videos anteriores, con el calcio y el fósforo, cuando estos señores se aumentan o se disminuyen, se perturban las interacciones con los demás nutrientes. En la planta, entre el nitrógeno y el fósforo, pues hay sinergismo muy similar a lo que sucede en el suelo, porque el fósforo me aporta energía, el ATP, adenosíntrifosfato, para formar proteínas. En la deficiencia de fósforo, pues se limita el aprovechamiento del nitrógeno. Calcio y magnesio, pues hay antagonismo. Un exceso de urea, un exceso de abonado con urea, pues se me reduce la absorción de calcio y magnesio. Por lo tanto, voy a tener deficiencias de magnesio y de calcio por la alta concentración de nitrógeno. Respecto al zinc, cobre y manganeso, pues sucede muy parecido a lo del suelo. Se aumenta pues la demanda de zinc y cobre por la necesidad de que hay enzimas que utilizan estos nutrientes y al darle nitrógeno se demanda la concentración y por eso me van a aparecer hojas pequeñas y deformadas cuando hay carencia de micronutrientes. Con el potasio sabemos que hay sinergismo. El potasio regula el transporte de nitrógeno y también de fósforo. Eso ayuda a la síntesis de proteínas, pero si yo tengo el potasio bajo, de paso tengo exceso de nitrógeno, pues voy a tener tejidos blandos, plantas raquíticas, porque el potasio es el que le da consistencia celular junto con el calcio. El azufre, nitrógeno y el azufre juntos forman aminoácidos, metionina, cisteína. Una deficiencia que yo tenga de azufre me genera una acumulación de nitratos y eso me va a generar una interacción negativa para el desarrollo de la planta. Con respecto al hierro, digamos, en exceso el nitrógeno pues me va a aumentar la demanda de hierro para la síntesis de clorofila. En el caso del boro, hay un sinergismo. El boro es esencial para el transporte de los azúcares y la división celular en tejidos
y eso lo da con altas concentraciones de nitrógeno. Por lo tanto, la planta va a exigir más boro y por lo tanto, si no hay boro suficiente, pues voy a tener carencias, especialmente en los sistemas reproductivos de la planta, como es el caso de la floración. Estimados amigos, hemos hecho entonces un análisis del comportamiento del nitrógeno, sus interacciones en el suelo y en la planta cuando este señor está en concentraciones altas. Muchísimas gracias por su atención. Por último, quiero expresarles mi agradecimiento por dedicar unos minutos a escuchar mis videos sobre nutrición vegetal y fertilizantes. No olviden activar la suscripción a mi canal de Fertilsiembra.